En este canal ya hemos hablado de figuras oscuras como Garavito, el monstruo de los Andes, Rafael Uribe Noguera y otros criminales que dejaron cicatrices imborrables en nuestra historia. Hoy, continuamos con 3 monstruos más. 3 asesinos que quedarán en la infamia. Este recorrido no es para enaltecerlos, sino para entender cómo estas atrocidades no nacen de la nada, sino en contextos que reflejan un país que ha fallado en proteger a los más vulnerables. Esto no es morbo, es memoria. Sin más, comenzamos. Javier Velasco y el caso de Rosa Elvira. El estallido social que generó el caso de Javier Velasco, el responsable de acabar con la vida de Rosa Elvira Celi, fue uno de los más significativos en la historia reciente de Colombia. La brutalidad y saña con que se cometió el crimen provocaron una oleada de indignación y protestas en todo el país. La sociedad colombiana se unió para exigir justicia y cambios en el sistema judicial. El horror comenzó en la noche del 23 de mayo del 2012, cuando Javier Velasco Valenzuela, a quien Rosa consideraba un amigo y compañero de clase en el Colegio Técnico Manuela Beltrán, la invitó a tomar unas cervezas. Rosa, una mujer de 35 años, madre soltera y vendedora ambulante que soñaba con graduarse de bachillerato para estudiar psicología, aceptó la invitación junto a otro compañero. Tras compartir en una cigarrería ubicada en la calle 45 con Séptima, Velasco se ofreció a llevarla a casa en su motocicleta, un gesto aparentemente inofensivo que ocultaba intenciones siniestras. Velasco era conocido por sus comportamientos extraños y actitudes inquietantes que generaban desconfianza entre sus compañeros. En el colegio, su apariencia excéntrica y conducta inquietante lo hacían objeto de sospechas. Aunque era puntual y respetuoso con los profesores, las estudiantes notaban algo perturbador en su mirada. En lugar de llevarla a casa, Velasco la condujo a un área aislada del Parque Nacional, donde desató su brutalidad. Rosa luchó desesperadamente por su vida, logrando arrancarle el chaleco reflectivo en medio del forcejeo. Sin embargo, Velasco la golpeó, violó y apuñaló, culminando con el acto aberrante de empalamiento antes de huir, convencido que ella estaba muerta. A pesar de sus heridas, Rosa logró llamar a emergencias y dar su ubicación. Durante más de una hora, con un coraje sobrehumano, guió a los servicios de emergencia hasta el lugar donde yacía herida. El 24 de mayo del 2012, Colombia despertó con una noticia desgarradora. Una mujer había sido ultrajada y torturada en el Parque Nacional de Bogotá. A las 6:12 de la mañana, bomberos y policías la encontraron y fue trasladada al Hospital Santa Clara, donde pereció el 28 de mayo del 2012 tras una agonía desgarradora. El país está indignado y preocupado. El crimen de una mujer que fue golpeada, torturada, acosada y abandonada en el Parque Nacional en Bogotá ha generado una ola de rechazo. Los colombianos exigen justicia. Las imágenes de seguridad y el chaleco encontrado en la escena ayudaron a identificar al agresor. La captura de Javier Velasco Valenzuela se produjo rápidamente. Mucha atención, acaban de capturar al principal sospechoso del crimen que tiene conmovido al país, el de Rosa Elvira Celi. Esta horrible historia no termina aquí, pues tras algunas semanas se descubrió con horror que Rosa Elvira no era la primera víctima de Velasco. Javier Velasco Valenzuela nació el 5 de junio de 1967 en el seno de una familia humilde y trabajadora. Desde temprana edad, la situación económica de su hogar obligó a todos sus miembros a trabajar, lo que le impidió disfrutar de una infancia tranquila. Sus recuerdos de niñez están marcados por la violencia y el maltrato físico, siendo frecuentemente golpeado por su padre, quien incluso lo hirió con una herramienta de corte durante una discusión trivial. Durante su adolescencia, Velasco abandonó los estudios y se dedicó a aprender mecánica automotriz, logrando especializarse en la reparación de problemas eléctricos. Sus hermanos también siguieron el mismo oficio y se hicieron conocidos en los talleres del barrio 7 de agosto en Bogotá. A pesar de su habilidad técnica, Javier mostraba una personalidad retraída y aislada y carente de habilidades sociales. Con el tiempo, desarrolló una adicción al alcohol y sustancias alucinógenas que, según sus propias palabras, lo hacían perder el control y actuar con maldad. En el 2003 y mediante engaños, atrajo a Dismila Ochoa Ibáñez, la sedujo en medio de música y cervezas y de forma cruel acabó con su vida usando un pequeño machete en el taller mecánico donde trabajaba. Yo me acuerdo que la conocí ese día. Yo le introduje el machete y hasta ahí me acuerdo. Después de eso, yo me recuesto a dormir. Me despierto después y veo que ella sigue ahí. Lo que recuerdo es que yo no resistía a mirarle la cara porque era muy impresionante, confesó Velasco frente a los fiscales. Después, abandonó el cadáver en una esquina del barrio 7 de agosto. Le cubrió la cabeza con la misma chaqueta que portaba Dismila el día del incidente para ocultar su rostro desfigurado y tapó el resto del cuerpo con una vieja tela. La policía descubrió el cuerpo y siguieron el hilo de sangre seca de la acera
terminando dicho hilo en el local de Velasco. Llamaron a la puerta y al no recibir respuesta, forzaron la chapa. Ya en el interior lo descubrieron intentando esconder los documentos de Ismila. El 3 de mayo de 2002, Javier Velasco dejó abandonado en este lugar el cadáver de Ismila Ochoa Ibáñez, con la cabeza cubierta con una chaqueta y el resto del cuerpo con una tela. Las autoridades que encontraron el cuerpo siguieron la huella de que llegaba hasta este local y allí encontraron a Javier Velasco. Durante el juicio, el fiscal del caso no solicitó ningún examen adicional sobre el cuerpo de Ismila y, de manera sorpresiva, apoyó la coartada de Velasco, quien afirmó que fue un acto de defensa propia. Si esto ya era un sinsentido, lo que pasó después fue un chiste de mal gusto. La defensa solicitó que se tratara de forma especial al detenido, puesto que presentaba trastornos psiquiátricos, lo que llevó al juez a declararlo inimputable y su reclusión en una clínica psiquiátrica. Lo que resulta absurdo, puesto que era obvio que Velasco tenía control de sus actos y sabía lo que estaba haciendo, puesto que fue capturado intentando ocultar evidencia y con declaraciones como: yo traté de limpiar la calle, traté de limpiar con un trapero. Luego me puse a limpiar adentro porque había muchas manchas de sangre y me acosté a dormir nuevamente. Ya interno en la clínica, recibió varios permisos para salir de la misma de forma intermitente y los utilizó para violar a sus dos hijas adoptivas de 3 y 11 años. Esto dicho por su compañera sentimental. El señor Velasco se aprovechaba cuando salía a comprar algo a la tienda y procedía a acceder a las menores. Este presunto agresor de Rosa Elvira Celi, Javier Velasco, tendrá nuevamente una audiencia de imputación de cargos por otro caso y fue el abuso sexual contra 2 de sus hijastras. No solo ultrajaba a sus hijastras, sino que también intentó acabar con su compañera sentimental, como mencionó ella en una de sus denuncias. Intentó ahorcarme y por miedo no le dije nada, pero él estuvo preso por homicidio porque mató a una muchacha el mismo día que la conoció. Él me cogió para ahorcarme y me dio 3 golpes contra la puerta, cogiéndome del cuello y tratando de asfixiarme. Luego de algunos meses y sorpresivamente, los médicos llegaron a la conclusión de que no sufría ningún problema mental. Ante el diagnóstico, el 31 de octubre del 2003 quedó en libertad, tras pagar una multa y firmar un compromiso para terapias frecuentes que no tuvieron seguimiento alguno. Más adelante, en 2011, Velasco contactó a una joven de la vida galante para adquirir sus servicios. Él la llevó hasta un potrero donde le solicitó tener relaciones sin protección y sin mediar palabra la violó y la golpeó. Una vez finalizó, huyó en su motocicleta. Hace 4 años, mientras trabajaba en la calle 106 con 15, Javier Velasco buscó sus servicios. Sin embargo, por no querer estar con él sin preservativo, usó de ella. Y me cogió el cuello y me fue ahorcando. Me dijo: vuelve a gritar y la mato. Ya accedí a lo que él me decía, pues por temor a que él me matara. La joven gritó por ayuda, siendo escuchada por unos taxistas que transitaban por allí, los cuales persiguieron a Velasco hasta ser acorralado. La policía llegó al sitio y los llevaron a la estación. Entre varios taxis empezaron a seguirlo y hasta que por fin lo cogieron y los taxistas empezaron a golpearlo. Cuando fue ubicado por los taxistas, la policía llegó hasta el sitio y asume el caso. Llega la policía y llega también medicina legal. Entonces ya medicina legal pues comprueba que él a mí me había violado. Allí, la mujer hizo la denuncia, mientras que Velasco la miraba fijamente y mostraba una sonrisa retorcida. Para el colmo le ofreció 800,000 pesos colombianos para que se retractara, a lo que ella se negó. Entonces él me dice que me da 300,000 pesos porque yo de una vez le puse la denuncia. Luego me ofreció máximo 800,000 pesos. Yo no se los quise recibir. Y como es costumbre, la burocracia hizo de las suyas y Velasco quedó absuelto y en total libertad. Me cansé de ir a todos lados y fuera de eso pues el proceso también muy lento, eso nunca avanzaba. Meses después del brutal asesinato de Rosa Elvira Celi, el 27 de diciembre del 2012, la justicia condenó a Javier Velasco Valenzuela a 48 años de cárcel. En su audiencia, Velasco dio unas palabras que causaron indignación y muestran el cinismo en su propia esencia. Invito a la sociedad a que, así como estoy siendo juzgado, ustedes mismos se juzguen interiormente y sepan hasta dónde nos puede llevar una adicción. Pido perdón a la familia de la víctima, porque Dios ya me perdonó y quiero resocializarme. Ante esto, Adriana Celi, hermana de Rosa Elvira, se mostró ofendida y solicitó una pena más alta. Me preguntaban, ¿yo lo perdono? Yo me pregunto, ¿ustedes lo perdonan? ¿Lo perdonarían donde fuera un caso de cada uno de ustedes? Sin embargo, su condena podría ser reducida debido a las rebajas de pena y la no acumulación de condenas. Esto genera una gran preocupación en la sociedad colombiana, que teme que Velasco pueda salir libre algún día y volver a cometer delitos. Este caso en particular provocó una profunda indignación en la sociedad colombiana, evidenció las graves deficiencias del sistema judicial y la falta de protección hacia las mujeres, la crueldad del crimen y la inacción de las autoridades,
generaron multitudinarias protestas y movilizaciones en todo el país, exigiendo justicia y reformas en las políticas de género. Como resultado, en 2015 se promulgó la Ley 1761, conocida como la Ley Roselvira Celi, que tipificó el feminicidio como un delito autónomo y estableció penas más severas para quienes lo cometan. Sin embargo, a pesar de estos avances legislativos, la violencia contra las mujeres en Colombia persiste y la impunidad sigue siendo un problema alarmante. El caso de Roselvira es un recordatorio de la importancia de una justicia efectiva y la necesidad de proteger a la sociedad de criminales peligrosos. Tal vez Roselvira estaría en este momento con su hija y estudiaría psicología en busca de un mejor mañana, de no ser por las absurdas decisiones de un juzgado que condenó a Velasco a menos de 2 años por el crimen de Dismila Ochoa. Es imperativo que las autoridades colombianas refuercen las medidas de protección y garanticen que la justicia se haga efectiva, especialmente en casos de violencia de género, para evitar que las mujeres sean víctimas de un sistema que, hasta ahora, ha demostrado ser insuficiente en su defensa. Tomás Maldonado Cera, el satánico. Los crímenes de Maldonado se remontan al año 2002 y se extendieron hasta el 2018. Durante este periodo se le atribuyen al menos 9 asesinatos, aunque se sospecha que pudo haber muchas más víctimas que no fueron identificadas por sus familiares. Entre ellas hay mujeres, hombres y miembros de la comunidad LGBTIQ+. Su modus operandi siempre incluía un patrón ritualista. Eran asesinadas con extrema violencia, muchas veces apuñaladas en múltiples ocasiones. En los cuerpos dejaba marcas satánicas como pentagramas invertidos, estrellas de 5 puntas y el llamado signo de Bur, un símbolo esotérico usado en antiguas tradiciones. En algunos casos, las víctimas eran dejadas en posiciones específicas que evocaban sacrificios humanos. En ciertos informes forenses, se determinó que alguna de las víctimas presentaba heridas post-mortem, lo que refuerza la teoría de una motivación ritualística. En este caso, Gina, las víctimas eran sometidas a un macabro ritual que iba desde la mutilación de los dedos hasta la marcación con una estrella satánica. Tomás Manuel Maldonado Cera, o el satánico, nació en 1971 en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Su vida transcurrió en medio de una cotidianidad aparentemente normal. Era considerado un hombre reservado, poco conflictivo e incluso educado por quienes lo conocieron superficialmente. No levantaba sospechas en su entorno social, lo que le permitió pasar desapercibido durante años, mientras perpetraba una serie de crímenes espeluznantes. En realidad, Maldonado ocultaba una mente oscura, profundamente perturbada, obsesionada con rituales satánicos y actos de extrema violencia. Sus víctimas eran cuidadosamente seleccionadas y marcadas con una simbología siniestra, revelando un profundo desprecio por la vida humana. Lo más escabroso es que, durante años, Maldonado estuvo libre, caminando por las mismas calles donde había dejado los cuerpos de sus víctimas. Se movía por barrios populares y sectores marginales de Barranquilla, donde frecuentemente establecía contacto con personas vulnerables, trabajadoras de la vida galante, indigentes, transexuales y mujeres que enfrentaban dificultades económicas. Los investigadores creen que las elegía no solo por la facilidad para manipularlas, sino también porque sabía que eran personas cuya desaparición no provocaría una búsqueda intensa por parte de las autoridades. En muchos casos, las familias de las víctimas ni siquiera contaban con los recursos para iniciar una investigación formal. Esta selectividad en sus víctimas indica una conciencia clara de cómo operar sin ser detectado. Uno de los casos más perturbadores fue el de Rolando Romero, quien fue hallado con 25 heridas punzocortantes y la letra Z tallada en su frente, en un claro acto de profanación simbólica. A este crimen le seguirían otros con características similares. Otra víctima, una mujer cuyo nombre no se ha revelado públicamente por respeto a su familia, fue hallada con signos de tortura, las muñecas amarradas y heridas que indicaban que había sido golpeada brutalmente antes de morir. Su cuerpo también presentaba un pentagrama dibujado con un cuchillo sobre su abdomen. Las autoridades encontraron evidencia de que estas marcas eran parte de un patrón repetido, documentado en varios casos. Se le atribuyen al menos 7 asesinatos más, en su mayoría mujeres. Las víctimas fueron violadas y atacadas en la cabeza con golpes y armas cortopunzantes. Muchas presentaban mutilaciones y marcas de símbolos satánicos, como el signo de Bur mencionado anteriormente. Además, se teoriza que Maldonado en 2002 acabó con la vida de Yadira Martínez Gutiérrez, su excompañera sentimental que, aunque su cuerpo no ha sido encontrado, fue acusado de su desaparición forzada. Tuvieron una relación sentimental hasta el 12 de octubre del 2001 que salió con él, y él es la última persona que sabe dónde la dejó. En julio del 2018 Maldonado cometió el crimen que lo llevaría finalmente a la justicia, el de Brenda Pájaro Bruno, una mujer que desapareció el 25 de ese mes.
Brenda era madre de 2 hijos y trabajaba como comerciante informal. Su desaparición generó una gran conmoción en Barranquilla. Su cuerpo fue encontrado semanas después en una zona boscosa del barrio Miramar. Presentaba signos evidentes de violencia física y sexual y nuevamente simbología ritual. La autopsia reveló que había sido asfixiada mecánicamente y tenía inscripciones ilegibles en la piel. Se capturó en su lugar de residencia, una vivienda ubicada en el suroccidente de Barranquilla. El capitán David Germán Rodríguez, comandante encargado del Gaula Atlántico, lideró la captura y el allanamiento. Maldonado fue detenido tras una exhaustiva investigación que incluyó análisis de ADN, entrevistas a testigos y revisión de cámaras de seguridad. El trabajo de la Fiscalía General de la Nación fue crucial para unir los hilos de una serie de crímenes que, por años, parecieron casos aislados. La evidencia genética lo vincula de forma directa con el crimen de Brenda Pájaro y con otros asesinatos ocurridos en los mismos sectores. Adicionalmente, se encontraron objetos personales de otras víctimas en el lugar de su residencia, incluyendo fotografías, prendas de vestir y dibujos de simbología demoníaca. En 2023, fue condenado a 46 años de prisión por el asesinato de Brenda Pájaro Bruno. También se le impuso una pena de 31 años por la desaparición forzada de Yadira Martínez Gutiérrez. A nivel psicológico, el satánico encajaría en el perfil de un psicópata ritualista. Expertos forenses señalaron que mostraba una ausencia total de empatía y una fascinación mórbida por el dolor ajeno. Su aparente normalidad era en realidad una fachada bien construida para ocultar sus impulsos homicidas. No mostraba arrepentimiento ni remordimiento en los interrogatorios, y llegó incluso a negar los crímenes pese a las pruebas contundentes. No te rías, no te rías. Asesino. Algunos psiquiatras que participaron de su evaluación creen que su creencia en lo oculto no era fingida, sino parte integral de su sistema de pensamiento y motivación para matar. Comparado con otros asesinos seriales en Colombia, como Pedro Alonso López o Luis Alfredo Garavito, que operaban con motivaciones sexuales o deseos de poder, Maldonado parecía guiado por un impulso de sacrificio y purificación distorsionada, lo cual lo convierte en un caso único dentro del espectro criminal del país. Hoy en día, Maldonado cumple su condena en un centro carcelario de alta seguridad alejado de la sociedad que por años aterrorizó. Pero su historia deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuántas víctimas quedaron sin identificar? ¿Cómo fue posible que un asesino serial actuara durante más de 15 años sin ser detenido? ¿Qué tan profunda es la falla del sistema judicial cuando se trata de personas vulnerables? La historia del satánico es un reflejo de grietas sociales, judiciales y culturales de Colombia. Es un llamado de atención a la necesidad de fortalecer los sistemas de justicia, investigación forense y atención a las víctimas, especialmente en sectores donde la violencia se mezcla con la pobreza, el abandono estatal y la indiferencia social. Cada nombre olvidado, cada cuerpo que no fue encontrado, es una deuda de la justicia y una herida abierta a la memoria del país. Luis Alberto Malagón Suárez, el sádico del Rincón. Su caso ha sido objeto de investigación debido a la brutalidad con la que cometía sus crímenes, la selección de sus víctimas y la meticulosidad con la que ocultó sus actos durante años. Malagón operó principalmente en Bogotá, en la localidad de Suba, en el barrio El Rincón. De ahí su apodo de El Sádico del Rincón, entre 1995 y 1997. Se le responsabiliza por la desaparición y asesinato de Yuli Yesenia Chacón, Andrea García López, Nini Joana Moncada, Yolanda Perdomo y Lid Consuelo Pineda, todas entre los 11 y 17 años de edad. Por estos hechos el antiguo DAS lo había detenido en el 98, pero fue dejado en libertad por falta de pruebas. Sus víctimas compartían rasgos físicos similares, lo que sugiere una selección premeditada basada en preferencias personales. Se determinó que Malagón abordaba a sus víctimas con estrategias engañosas, ganándose su confianza. Luego, las llevaba a su hogar donde las ataba de pies y manos para luego abusar de ellas, seguido de acabar con sus vidas. Después de perpetrar los crímenes, se deshacía de los cuerpos de una manera inhumana, los descuartizaba y los colocaba cuidadosamente en bolsas de basura. Testigos del caso aseguran que, en la casa de Malagón, se presentaban varios eventos extraños y que en muchas oportunidades salía a altas horas de la noche con bolsas de basura y sin rumbo específico. Un trabajador del DAS confirmó que fueron necesarios al menos 4 años de investigación y seguimientos para dar con la captura de Malagón. Esto debido al mal manejo de los funcionarios de medicina legal. Sin embargo, un testigo clave fue la propia hija de Malagón, quien aseguró que en repetidas ocasiones escuchó ruidos extraños en su casa, como de niñas llorando y pidiendo auxilio. Sin embargo, su padre le aseguraba que eran gatos en el tejado y le subía el volumen al televisor o a la radio. Lo que resulta impactante es que la mujer del Sádico del Rincón en ocasiones lo ayudaba en sus búsquedas de víctimas, pero como un giro cruel del destino, ella también fue su víctima y en ocasiones era amordazada en su propia casa.
El 19 de febrero del 2001, Malagón la asesinó de varias puñaladas delante de sus hijas. Finalmente, en una requisa de su vivienda, encontraron objetos y pertenencias de sus víctimas, entre ellas ropa, joyas y otros elementos, además de líquido seminal, cabello y saliva. También encontraron un objeto cortopunzante, el que posiblemente usaba con ellas. Malagón fue arrestado en 2012. Su juicio atrajo una gran atención mediática, sin embargo, fue condenado solamente por el asesinato de su esposa, a pesar de las evidencias que lo relacionaban con la desaparición de las demás víctimas. Esta situación generó indignación en la opinión pública y entre los familiares de las víctimas. Como en los dos casos anteriores, lo que predomina es la falta de justicia en el sistema judicial del país. Es un recordatorio de la importancia de mejorar los sistemas de investigación para capturar criminales de esta naturaleza antes que sigan actuando impunemente. Colombia es un país marcado por las desigualdades profundas, una tierra donde la pobreza, la corrupción y la impunidad se entrelazan con la violencia y donde muchas veces la justicia llega tarde o nunca llega. Si llegaste hasta aquí, gracias por vernos. Dale like y suscríbete, nos ayudarías un montón. Déjanos en los comentarios qué otro caso inquietante, estremecedor o difícil de olvidar quieres que investiguemos en los próximos videos. Feliz noche.